La reforma agraria, un concepto que en Latinoamérica está asociado en gran medida a regímenes socialistas o más bien comunistas, que en la práctica estatizaban grandes grupos de tierra sin importar su origen para después quedárselo el Estado o hacer una redistribución a campesinos sin importar dónde viniera la tierra, ya sea propiedad legítima o ilegítima, sea propiedad de un corporativista o alguien que lo adquirió de buena manera, no importa, hay tierras y estas se arrebatan para hacer una redistribución. Pero ese es un concepto que bastante, podríamos decir, manipulado dentro de las estructuras ideológicas del socialismo y del marxismo en general. No tiene su origen necesariamente ahí, ya que en realidad en doctrinas liberales originalmente vienen ese tipo de propuestas, y el libertarismo, aunque no muchos lo hablan en Latinoamérica, también está contenido. Eso en gran medida porque en Latinoamérica, más que haber libertarios, hay conservadores y derechistas disfrazados de libertarios. Pero ¿qué es la reforma agraria libertaria? Que es algo que el mismísimo Rothbard proponía en su libro, que es como podríamos decir la piedra fundante del libertarismo, más allá de los análisis que él haya hecho en su vejez de estrategia que no eran muy buenos, muy errados, especialmente con eso asociarse a la derecha conservadora, pero que era el tema de la ética de la libertad, hablando de la reforma agraria como un proceso de transformación libertaria. Ahora, ¿por qué es eso? Es importante para entender por qué el libertarismo propone esto y por qué no es igual a las reformas agrarias que proponen el socialismo, el marxismo. Hay que entender primero cómo nace la propiedad para un libertario, cuál es su concepto de propiedad y cuál es propiedad ilegítima. Esos son temas que ya hemos tocado en este canal, pero que voy a dejar de todas maneras fijados en un comentario abajo donde van a estar los dos videos y los incentivo a que ojalá los vean para entender esto de mejor manera, pero de todas maneras voy a hacer una explicación rápida de qué pasa. Para el libertarismo, todos los derechos son derechos de propiedad. Es una doctrina propietarista. ¿Por qué? Esto todo es muy rápido. Está con más detalle en los videos que voy a dejar abajo en el comentario fijado. Ojalá los vean. ¿Pero por qué es esto? Porque se entiende que los humanos somos seres racionales. Somos seres que eso nos distingue de los animales. Eso lo que genera es que nosotros tenemos conciencia, podemos autodeterminarnos. Y eso tiene significado de que hay ciertos derechos inherentes que nos da la razón, pero que también son inherentes a la persona para su misma existencia. Y el principal de ellos es el de propiedad del cual derivan todos ellos. ¿Por qué? Porque uno tiene propiedad inherente sobre su propio cuerpo, sobre su propio ser, y de ahí deriva la adquisición del derecho de propiedad a través de esa propiedad inherente sobre el ser. Y eso sería a través del trabajo posteriormente con ciertos detalles que, insisto, están en un video abajo en un comentario fijado. También viene la libertad de pensamiento, porque somos propietarios de nuestra propia mente. Y así suma y sigue. Todos los derechos en el libertarismo son derivados del derecho de propiedad. ¿Y la vida por qué tiene valor? Porque uno es propietario sobre su misma vida y es una propiedad que uno no puede disponer. Uno no puede decir, oye, voy a ser tu esclavo, porque uno no puede disponer de algo que es inherente al ser. No puedes disponer de esa propiedad. No se puede simplemente. Y por lo mismo también es legítimo que una persona pueda ser, por ejemplo, hacer distintas cosas con su vida. Y viene el concepto de libertad del libertarismo. Porque uno es propietario sobre sí mismo mientras no afecte directamente a otro. Que eso sería una agresión a un tercero, su propiedad. De ahí derivan muchos derechos. Y de ahí deriva también el concepto de propiedad en el libertarismo. Que se establece que es propiedad justamente todo lo que se adquiere de manera legítima. Rápidamente, insisto, todo eso está en un video que lo hablamos antes, en el comentario fijado, pero la propiedad se puede adquirir legítimamente cuando algo no es de nadie, a través del trabajo sobre lo que no es de nadie, o posteriormente a eso, cuando algo ya se tiene y eres propietario que se adquirió por el trabajo en el mundo ideal de la, podríamos decir, de la primera propiedad, después se puede transferir legítimamente por donaciones, por herencia, base contrato, realmente por cualquier acuerdo voluntario. Y por lo tanto lo que está fuera de eso se considera propiedad ilegítima. Por ejemplo, impuesto, que es una imposición forzosa. Se arrebata a una persona para pasárselo a otra. O por ejemplo puede ser el caso de un robo. Alguien que llega y te roba tus cosas. También hay, que el impuesto se clasifica en el libertarismo como algo así. Y todo lo derivado así. Pero también vienen propiedades que se otorgan de esa manera, de manera ilegítima, porque se utiliza el Estado, ya que como el libertarismo, como vimos en ese concepto de propiedad, cree que el Estado está financiado de una manera ilegítima, todos sus derivados también lo son. Y ahí viene el tema de la reforma agraria. ¿Por qué es esto? Porque Rothbard mencionaba que como ese es el origen de la propiedad, y por eso es importante entender cómo nace la propiedad en el libertarismo y el concepto de propiedad y de sociedad que hay, no todas las propiedades son legítimas. Y por lo mismo, hay propiedades, y él mencionaba especialmente en el mundo latinoamericano, que vienen de orígenes feudalistas, de orígenes de hacienda, de estructuras estatales que otorgaron justamente a ciertos grupos muchas tierras, o tierras simplemente por mandatos de un monarca, de un estado, y por lo tanto su origen es completamente ilegítimo.
Él menciona que es distinto, por ejemplo, en gran medida, no por completo, pero en gran medida lo que ocurrió en Estados Unidos, donde muchas de esas tierras llegaron por colonos que las habitaron, las trabajaron y después las comercializaron. A diferencia del mundo latinoamericano, donde estas se otorgaron a dedo por el monarca español, o sea, dan derechos de hacienda sobre ciertos territorios. Entonces, él menciona que en Latinoamérica, no así muchas veces en el mundo anglosajón, pero sí en Latinoamérica, habría que arrebatar esas estructuras de propiedad ilegítima, no todas, pero sí las que tienen ese origen ilegítimo, y restituirlo a sus dueños legítimos. ¿Quiénes son? Aquellos que han vivido en esa tierra como hacendados, o aquellos que justamente tienen derecho sobre esa tierra por haberlo en su momento financiado por impuestos. O en caso de que no haya ese tipo de cosas, ninguna de las anteriores, que en realidad la propiedad actual, pero que tiene un origen ahí corporativista o estatista, cualquiera que la trabaje adquiere realmente su verdadera propiedad porque tiene un origen ilegítimo. ¿Y eso por qué se diferencia de lo otro? Porque una reforma agraria, como lo concibe más bien el marxismo, y tanto en variantes comunistas, socialistas, etcétera, no es un problema de cómo nace la propiedad de su origen per se, sino que es un tema de riqueza. Entonces, aunque lo hayas adquirido de buena manera y legítimamente, como lo consideraría el libertarismo, o ilegítima, para ellos es irrelevante. Tú tienes tierras y tienes muchas, te las vamos a quitar. Esa es la lógica. En cambio, en el libertarismo, al igual que con otras propiedades, y por eso se habla de propiedad legítima y de propiedad ilegítima, dice, esta propiedad nació de buena manera, es legítimo. Vimos que se adquirió originalmente de manera legítima, imaginen, llegaron unos colonos, la trabajaron cuando no era de nadie, y posteriormente se vendieron, se comercializaron, aunque tengas muchas pocas tierras, está bien, es legítimo, porque lo adquiriste de manera legítima. Pero aquel que no, por ejemplo, estas grandes haciendas, por ejemplo, hay ejemplos todavía en Latinoamérica, de familias que tienen desde la colonia y de periodos coloniales españoles, tierras que se le otorgó la corona y ahí está su riqueza, todo eso propiedad ilegítima. Y esas tierras requieren de una reforma agraria y se deben arrebatar y restituir a sus dueños legítimos, sean indígenas o sean la población que trabajó en esas tierras y sumisigue, que estuvo subsistiendo sobre propiedad que se le cobró o se le impuso, que realmente no era legítima de esos señores de hacienda. Entonces ahí está la diferencia, pero una estructura del libertarismo requiere transformaciones de propiedad a sus dueños legítimos y de rectificar las estructuras corporativistas y estatistas que se han impuesto a lo largo de los siglos. Y por eso, dentro del libertarismo están los llamados juicios de propiedad. Y el libertarismo, algunos lo clasifican en Latinoamérica casi o en el mundo como si fuera una defensa del status quo de todo lo establecido a nivel corporativo y económico. Y no necesariamente es así. En algunos casos, si tiene origen de propiedad legítima, lo es. Pero en aquellos casos que no, no es así. Porque parte del proceso del libertarismo es lo que se llama la gran transformación. Y la gran transformación, además del cambio de las estructuras económicas y sociales para adaptarse a la propiedad legítima y los principios del libertarismo, requiere también la rectificación de las injusticias establecidas por el Estado, tanto corporativistas como estatistas. Y eso implica los juicios de propiedad. Es un proceso intermedio antes de la llegada a una estructura libertaria por completo, que requiere justamente el arrebato de todas esas propiedades ilegítimas, ya sean de propiedades de tierras como propiedades muebles, para ser restituidas a sus dueños legítimos. ¿Y cuáles son esas propiedades ilegítimas? Por ejemplo, los señores de Hacienda, todo aquello que se obtuvo con el Estado, concesiones corporativistas, grandes grupos corporativos subsidiados, sumisigue, que todos esos elementos están financiados con los impuestos de la población, de los trabajadores, que es un financiamiento ilegítimo, porque viene de un robo legalizado que son los impuestos, y por lo tanto sus derivados deben ser arrebatados para ser restituidos a la población. Y en esos mismos juicios de propiedad se hará el análisis de cuáles son esas propiedades, y un proceso que puede tardar bastante tiempo, pero si una sociedad eventualmente llega a tener, por ejemplo, gobiernos libertarios o estructuras de poder que buscan implementar el libertarismo, el paso intermedio, y el mismo Conkin con el algoritmo hablaba de esto, es que se tienen que hacer las rectificaciones respectivas. Y parte de eso son los juicios de propiedad, que es el análisis de las distintas propiedades que hay establecidas y la restitución a sus dueños legítimos, que no son los que tengan la tierra necesariamente o las propiedades, si es que esas propiedades que tienen fueron otorgadas, por ejemplo, con subsidios estatales, o por ejemplo concesiones del Estado o de grupos de hacienda, y esos deben ser analizados, arrebatados sin compensación y restituidos a su propiedad, a sus propietarios legítimos, que son la población que haya mantenido eso, por ejemplo con subsidio. Me puedo imaginar el ejemplo de las forestales que hay en el sur de Chile, que fueron subsidiadas por décadas por el Estado, y eso sale del bolsillo de la población, propiedad legítima, o que fueron otorgados a dedo por estados en su momento, como fue la corona española, que otorgó tierras a dedo arrebatándose a indígenas o diciendo todo esto es tuyo aunque está deshabitado, y realmente
Simplemente lo otorgaron a dedo por mandato de un Estado. Eso se considera legítimo. Es parte de esa estructura. En algún momento en este canal ahondaremos más que esa gran transformación porque es un concepto más amplio, pero hay que entender que parte de esa estructura libertaria es bajar impuestos, es buscar libertades personales y económicas, pero no una defensa per se del status quo, porque no es el libertarismo, como ocurre con el liberalismo, no es el libertarismo, porque son cosas distintas con el liberalismo, no es el libertarismo una doctrina que es simplemente bajar impuestos y listo, y vamos a desregular un poco. No, son consecuencias todo de valores morales, éticos, que se establecen en el libertarismo de su origen, que tienen que ver con el racionalismo, el just racionalismo, y de eso derivan todas las otras consecuencias, tanto morales como económicas. Y parte de eso es que el libertarismo busca implementar la justicia a nivel de propiedad. Y esa justicia no es que estén todos iguales per se, sino que la propiedad tenga un origen legítimo y después se derive de acciones voluntarias entre las partes. Y de la misma manera que un ladrón que te puede robar tu auto, hay juicios para recuperar el auto y restituírselo a su dueño o que haya compensaciones, etcétera, con materias de propiedad legítima es lo mismo. Porque en el libertarismo lo vemos como un robo lo otro. Un robo que puede haber llevado siglos en desarrollo, que puede haber tenido su origen hace cientos de años o hace algunos pocos, pero que de todas maneras requiere rectificación. Y eso en parte es la reforma agraria libertaria, sumado también a los juicios de propiedad respectivos que se aplicarían no solo en temas de tierra, sino también en temas asociados a distintas propiedades que tengan su origen en el Estado. ¿Pero qué les parece un poco este concepto de Rothbard de la reforma agraria libertaria y que él proponía para Latinoamérica? Están sus libros publicados en la década de los 70 en Estados Unidos. Ahí está La ética de la libertad, donde publica eso, sumado también el tema de los juicios de propiedad. ¿Les parece que es una política justa o injusta? ¿Creen que es bueno mantener las estructuras de poder corporativista y que se hayan logrado a través del Estado con subsidios de la población? ¿O que hay que hacer una rectificación de justicia con una gran transformación? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema de análisis, algún libro, cualquier cosa asociada a temas de análisis para este canal, para otro video en el futuro. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.